Bien, yo tenía varias semanas con la inquietud de hablar del tema de la compra de los terrenos que se hicieron para el hospital, porque ustedes saben que yo tuve que ausentarme del país en medio del proceso, porque, bueno, a nivel familiar decidimos ir a Estados Unidos, ustedes lo saben. Yo quiero hacer una recapitulación de todo lo que ha acontecido, porque he dicho y seguiré diciendo, Leonardo Pérez no tiene nada que callar ni nada que esconder de ese tema. Todo inició a propósito de una visita que realizáramos a Santo Domingo, donde nos convencimos de que si la comunidad no se activaba a encontrar los solares para que el Estado construya el hospital antes de las elecciones, sencillamente no íbamos a quedar sin un hospital aquí en esta zona. En regreso de ese viaje a la oficina del senador, en torno al tema Baitoa Municipio, recuerdo, designamos un grupo que iba a trabajar el tema de encontrar un solar en Baitoa disponible para ello. Había dirigentes del PLD buscando un solar hace años y no tuvieron la dicha y la oportunidad de encontrarlo, como lo hizo ese equipo ese día en menos de 2 semanas. Apareció un solar en la zona estratégica de Baitoa, en la parte cercana al centro comunitario, el complejo deportivo y la secundaria, de 22 tareas que estaba a la venta. Inmediatamente Saúl Iglesias, que fue la persona que delante del grupo dijo que podía hacer la gestión, localizó los solares y se comunicó con la propietaria, que casualmente era su prima. Yo siempre he dicho en El Vocero que la tierra de Baitoa es la más cara del mundo y que la culpa no es del que vende, sino del comprador, porque es un asunto de oferta y demanda. En este caso, la señora decidió vender, pero nada más vendía la totalidad, o sea, que no vendía el terreno, la mitad, un cuarto, una tarea, tenía que ser todo, o si no, no lo hacía. En ese escenario, decidimos todos que el ayuntamiento de Baitoa compre las 22 tareas. Sin embargo, la respuesta del ayuntamiento es que ellos no tenían la fuerza económica para hacer esa inversión, que se estima que era alrededor de casi 5 o 4 millones de pesos. Eso lo entendíamos, porque solamente del dinero que llega se destina una parte de él para ellos. Hacer un préstamo pagando esa cantidad sería, como dijo el mismo síndico en ese momento, atarse de la mano por 5 años. La propuesta que ellos hacían era que quizás podían comprar la mitad o el solar específico que se necesite para el hospital. En ese escenario, el mismo grupo se reúne y dice, ok, lo que haremos es, en vista de que el ayuntamiento no lo quiere comprar en su totalidad desde el punto de vista económico, vamos entonces a reunir un grupo de personas dispuestas a comprar la mitad, y así no se pierde la oportunidad y Baitoa no pierde el hospital. En ese escenario nos reunimos un grupo, decidimos ponernos de acuerdo y buscar personas del sector privado que estuvieran interesados en invertir en un pequeño solar o un pedazo ahí. Ahí en esa reunión, Pedro Ángeles Pérez estaba presente, estaba yo, Saúl Iglesias y otras personas que no recuerdo en el momento porque fue ya fuera de la reunión oficial. Salimos a buscar compradores dispuestos a ayudar al ayuntamiento a comprar el solar que Baitoa necesitaba. Reitero, todos queríamos que lo comprara el ayuntamiento solo, pero económicamente dijeron que era imposible, y para no perder la oportunidad, entonces un grupo se decidió a comprarlo de manera unilateral para entonces sumar una totalidad y comprar la plenitud del solar. Pedro Ángeles dijo que buscaba compradores, yo mismo propuse que podía conseguir 1 o 2, porque en el momento para nosotros era un problema porque entendíamos que había que hacerlo inmediatamente, y Saúl Iglesias iba a conseguir unos cuantos en Estados Unidos, amigos o locales. El caso fue que al día siguiente, ya en la mañana, teníamos una idea de quiénes estaban interesados en invertir en comprar un solar
para entonces unir todos esos recursos y sumarlo a los que el ayuntamiento podía comprar y así comprar la totalidad. Fue tan así y de manera tan voluntaria y desinteresada que los compradores no exigieron, démelo aquí, haga aquello, haga lo otro, sino que llevaron el dinero con el interés de que se haga el hospital honesto y sincero. Sin embargo, se hizo una reunión y se ubicaron espacios. Los solares que Pedro Ángel gestionó para vender, van a ser este, aquel y el otro, los que Saúl gestionó serán este, el otro, y estos serán los del hospital. Así quedó. Y en ese momento me voy del país y me entero de la situación que se presentó a posteriores, donde había mucha molestia y muchas divulgaciones falacias en torno a ese tema. ¿Por qué falacias? Porque muchos de los que hablaban lo hacían solo por el morbo de hablar sin investigar a fondo el tema. ¿Qué sucede? De los solares que Saúl Iglesias destinó para la venta, yo no tengo que cuestionar quiénes son, ¿verdad que no? Porque yo sencillamente dije, yo compro uno, y la idea era que todos le íbamos a dar el dinero a Saúl para que Saúl lo compre a nombre de él, y entonces él iba a distribuir a los que aportaron dinero un espacio en torno a una tarea. Hecho de Saúl procede. Sin embargo, se presentó una situación quizás desagradable, pero no ilegal, y es que el señor Marino estaba a punto de comprar un solar en otra locación a un monto mucho mayor de lo que se enteró que pagaríamos los que nos pusimos de acuerdo en comprar una tarea. Y muchos dicen, ¿y por qué a mí no me avisaron? A usted no se le avisó, porque mientras usted estaba en su casa durmiendo, comentando, vagabundeando, qué sé yo, haciendo que hay un grupo de personas que estaba trabajando, y lo menos que se merecía era la oportunidad de ser uno de los primeros que se le proponga que compre un solar. Eso usted lo ve mal. Hay gente tan mediocre que lo ve mal, pero bueno, eso no importa. Se procedió entonces en ese escenario en el que Marino ve que se está vendiendo más barato y él está a punto de comprar otro más caro y le hace una propuesta a Saúl, o Saúl se la hace a él, no sé quién. Y entonces él decide comprar unos solares de los que ya estaban distribuidos, que no era del grupo original él, y entonces Saúl lo que nos dice, mira, el que compró 3 tareas o 2 y media de esta quiere venderla a otra persona. Entonces se divulga que le vendió de una manera más cara al precio original. No es ilegal, porque es un asunto de oferta y demanda. Marino estaba dispuesto a pagar 200 y algo, y los demás, o 300, qué sé yo, y los demás, todos compramos a 130,000 pesos, que es el valor original que se le dio desde el primer día. Ahora, que sea un asunto de un negocio entre él y Saúl, nada de ilegal tiene, porque Saúl vendió y él decidió comprarle al precio que le dijeron, y Saúl siempre dijo que no fue él que le vendió a Marino, sino un comprador que yo nunca conocí, que le vendió a él. Pero sea cual sea el caso, al que se le compró finalmente fue a Saúl, porque Saúl es el dueño de la propiedad en su totalidad, y aquí tengo un documento que lo prueba. Pero eso no hay necesidad de presentarlo, porque mi palabra no hay necesidad de someterla al escrutinio. Entonces, ese fue el primer escándalo. No, que le vendieron a uno más caro. O sea, es una decisión de oferta y demanda entre ellos, moral, inmoral, como usted quiera definirlo, pero no ilegal. Continuamos el proceso y entonces Saúl le destinó al hospital una zona. Esa zona la comunidad entendía que no era la más apropiada y generó cierto dimes y diretes que finalmente fue restituida al lugar que la gente quiso, al que le pidieron. Él le dio el mejor, el que quisieran que cogieran, y así se hizo. Y aquí está el pueblo para desmentirlo si no fue así. Ahora, Marino, al verse en el escenario de que se entera de que compró los solares más caros que los demás, y reitero, Marino no era de los compradores originales. Los compradores originales eran Pedro Ángeles, quien nos facilitó a Leonardo, a Franklin y a Richard. Y Saúl, hasta el día de hoy, yo desconozco quiénes fueron los vendedores que buscó. Porque eran 12 tareas, ¿verdad? Y de esas 12 tareas, 22, y 12 eran para el ayuntamiento. Entonces, de las 10 que quedaban, ese día se decidió buscar compradores. Y yo dije, bueno, yo estoy dispuesto a comprar una. Y de Estados Unidos unos cuantos, y como Saúl manejó las que él iba a vender
hasta el día de hoy no me interesan. A mí me interesan las que nosotros dijimos que íbamos a gestionar para la venta y propusimos nosotros mismos comprarla. Bien. Son tantas cosas que sucedieron, uno se le va un poco el hilo. Entonces dije que las tareas que Saúl vendía, que buscó compradores, le vendió a Marino y supuestamente le vendió más caro, pero reitero que es un asunto entre ellos dos. Nada tiene que ver con la integridad del proceso en sí de los demás que compraron. Entonces, en ese escenario el ayuntamiento viene y dice, no, nosotros no tenemos dinero para comprar 12, queremos menos, queremos 10, pero también proponen que de las 2 que ya se la apartaron a ellos, entonces se la vendan a Radamés Roja y a su hijo Néstor, obviamente separado del presupuesto del solar del ayuntamiento. Eso se habló claro, y ahí se habló antes de yo irme del país. Luego, bien, entonces, ¿qué sucedió, señores? Eso se prestó al morbo por las personalidades que están involucradas. Hasta el día de hoy yo tengo entendido que la inversión que hizo el profe y su hijo es personal, no del ayuntamiento. Eso tiene Leonardo Pérez entendido. Pero bueno, continúo. Ellos propusieron 10. Saúl dice, ok, no hay problema. Si no pueden comprar las 12, el ayuntamiento que compre 10, que da para el hospital. Y así se procedió. Para eso, el ayuntamiento hace un préstamo a la Inversiones Carmen a un interés de 1.90. Y según la última rendición de cuenta, que ahí fue cuando me enteré, se tomó prestado, ¿qué cantidad fue? 1.800.000. 1.800.000 pesos, lo que se prestó a morbo, porque si cada tarea es 1.300.000, se supone que debió de tomar nada más 1.200.000, ¿verdad? 1.300.000. 1.300.000, que hay medio millón, que ha dicho el síndico que fueron destinados para lo que será el proceso de titulación, que se entendía que cada propietario iba a pagar por cada tarea 28.500 pesos, y por ello ellos hacen un préstamo mayor para dar respuesta a esa idea que se planteó. Marino crea otro cliente porque él dice, si yo compré más caro, a mí hay que darme el solar que yo quiera. Entonces, eso provoca un dislocamiento de lo que se habló al principio, y ya yo estaba fuera del país, y les juro que yo tenía una frustración, unas ganas de llorar, un descontento, un dolor dentro de mí, una vergüenza por entender que ese tema se manejó tan mal, y me lamenté y lloré que yo no esté aquí para venir y decir todo claro, sin pelos en la lengua, porque reitero, no hay nada que esconder. Señores, planteado el tema de esa manera, Marino dice, no, a mí hay que darme esta, y crea un dislocamiento que envuelve un morbo increíble y una disputa interna innecesaria, porque entonces Saúl se ve presionado a concederle la petición, ¿verdad que sí? E incluso yo me veo afectado, pero eso se quedó detrás. Para no alargar la historia tanto, hay muchos ciudadanos que han dicho que el ayuntamiento, entonces, ese $500,000 debe de presentarlo al pueblo, y yo estoy de acuerdo 100%, y he ido, como no lo ha hecho usted, que está criticando en las calles, he ido con una comisión conformada por José Miguel Pérez y otros, y firmada por nosotros, pidiéndole al ayuntamiento que explique de manera escrita qué va a hacer con el $500,000 de ese préstamo que salió en la rendición de cuentas. Son 600.000 pesos. 600.000. Lo firmamos entonces, y le pedimos una explicación. Hasta ahora no la han enviado hacia atrás, pero según me ha dicho el síndico, no escrito, y yo no quiero hablar de este tema aquí porque yo no tengo que defender uno ni el otro, yo estoy diciendo lo que yo sé, como una ley, que yo lo sé. El síndico ha dicho que ese dinero del $500,000, él no lo va a usar ya para la titulación del solar, sino que lo va a usar para una obra en Baitoa. Tremendo problema, porque la rendición de cuentas dice que fue para el solar, entonces ahora ellos dicen que ese $500,000 van a usar en una obra. Gente dice, está bien, porque el solar del hospital no necesita título, ya eso es del Estado, de obra pública, es cierto. Eso ha creado un morbo tremendo que no tengo yo que explicarlo, sino el ayuntamiento. Lo que yo sí quiero dejar claro es que los que tienen un solar ahí del sector privado, procedimos con toda la integridad y honestidad a la adquisición de él, documentado, aquí está el pago de cada tarea, que no fue de que se la regalaron a Leo porque es del vocero.
Leo, Saúl y Angie y otros más, lo que hicieron fue que gestionaron que Baitoa tuviera un solar para que se construya el hospital, que es realmente lo que hay que valorar del tema. Que el ayuntamiento decidiera que no quería comprar las 22, es un problema de ellos, no mío. Que el ayuntamiento decidiera que de las 12 quería comprar solo 10, no es un problema mío, es de ellos. Quisieran un préstamo de 20 millones, exagerando, es un problema de ellos, no mío. A mí lo que me compete y lo que quiero que quede claro es que los que compramos solares, como yo, Pedro Ángeles, ¿quién es más? Richard Arias, Richard Pineda, Néstor Roja, Radamés, y yo fui de los primeros que cuando el ayuntamiento devolvió la idea de que querían nada más 10 y quedaban 2 que se iban a vender a otra persona, y ellos decían, véndansela a Radamés, él mismo decía, véndanmela a mí. Eso no hay que esconderlo. Yo dije, bueno, pues yo soy el primero que ataco a Radamés que no vive en Baitoa. ¿Cómo yo me puedo negar a que le vendan una tarea personal? Personal, no con el dinero del ayuntamiento. Que lo hicieran o no lo hicieran no es un problema mío, pero yo tengo entendido que es su dinero personal, que eso es lo que se ha prestado al morbo. César Acosta también pidió que se le vendiera una. ¿Por qué? Porque César Acosta es de lo que está reunido siempre con los grupos que están luchando para que algunas cosas se logren. Y obviamente fue de los primeros que se enteró de que se iban a buscar comprador y él propuso de su dinero personal comprar una. Pero hay gente que lo encuentra mal eso. Es que nos gusta criticar todo. Y el fondo del tema, que es la gestión, luego de años de muchos buscar un solar, este grupo lo consigue, entonces eso lo criticamos. Eso está mal. Porque no son ellos, porque a mí no me dijeron, y usted quería que fuéramos a su casa a avisarle. Y yo dije, incluso en una reunión, los que compren ese solar tienen que tener el compromiso de desarrollar urbanamente esa zona. Esa fue la única exigencia que yo hacía cuando se dijo que íbamos a buscar compradores privados, que sea gente dispuesta a invertir. Y todo el que compró dijo que estaba dispuesto a invertir. Todos, incluyéndome a mí, que tengo un proyecto en un solar para el beneficio no mío, sino de la comunidad, desde el punto de vista empresarial. Ahora, que los demás que compraron no cumplan con la promesa de que iban a construir algo, una infraestructura rápidamente, eso no es un problema mío. Yo tengo que obedecer a lo que ellos dicen en el momento, yo lo voy a juzgar. No, o es mentira, usted no va a invertir ahí. No, jamás. Ellos dijeron que sí, y yo espero que esa zona sea una parte desarrollada urbanamente y que el Palacio Municipal y que la funeraria de Baitoa efectivamente se construya ahí, y yo poder honrar la palabra cuando dije aquí en el vocero que esos que compraron solar van a desarrollar esa esquina urbanamente. Así que yo espero y le hago el llamado a los demás que compraron que no me hagan quedar mal y que inviertan en su solar y que edifiquen una plaza, un comercio, lo que sea, una vivienda también es parte del desarrollo urbano de esta zona. Y ahí quedó ese tema de mi parte. Que quiera cualquier pregunta que la haga, no hay nada que ocultar, nada que esconder, todo está dicho aquí. Gracias. ¿Me faltó algo de decir? No, si faltó algo me lo dicen, porque no hay que esconder nada de ese tema. Nada.